Bienvenidos a Coméntalo. El día de hoy hablaremos de algunos puntos importantes sobre cuáles son los tipos de arbitraje y además de la ley modelo de la CENUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Así que acompáñame. Ahora hablaremos sobre los tipos de arbitraje. De acuerdo a un artículo publicado por Denia Álvarez Villar, quien es profesora de la Facultad de Asesoría Jurídica e Internacionales en la Universidad de La Habana, en Cuba, mencionan que existen 4 tipos de arbitraje. El primer arbitraje o tipo de arbitraje es el institucional. En este tipo de arbitraje se refiere a que cuando las partes acuden a una institución en caso de controversia, se regirán de acuerdo a los principios de esta institución. Segundo tipo de arbitraje es el libre o ad hoc. En este tipo de arbitraje, a diferencia del institucional, no se recurre a una institución en específico, sino que las partes deciden cómo se llevará todo el proceso en caso de una controversia. 3. El arbitraje de derecho. Este tipo de arbitraje se refiere a que los árbitros van a llevar todo el proceso de acuerdo a una ley de derecho, o sea, de manera legal. El número 4, que es el último, se refiere al arbitraje doméstico o internacional. En este punto es importante saber si interviene un estado o más de un estado. Es decir, para que un arbitraje sea internacional, debemos tener en cuenta, por ejemplo, si el domicilio de las partes está registrado en diferentes estados. Si esto es así, entonces estaremos hablando de un arbitraje de tipo internacional. A continuación, hablaremos sobre algunos antecedentes de la ley modelo de la CENUDMI. En este caso, me gustaría compartir con ustedes que siempre que se crea algo, generalmente es para cubrir una necesidad. Por ejemplo, el derecho laboral nos permite tener una regulación entre los trabajadores y sus patrones o sus jefes. Y esto nos ayuda a saber cómo se va a llevar a cabo este tipo de relación. En este sentido, quisiera decir que la ley modelo también surge de una necesidad en cuanto a cómo regular este tipo de controversias, por así decirlo. Como es bien sabido, existen diferentes legislaciones o leyes nacionales e internacionales que nos permiten tener un panorama para saber cómo actuar en caso de controversia. Sin embargo, este tipo de leyes, sobre todo las nacionales, tienen ciertos déficits y la ley modelo surge para que sea un modelo en el cual las partes pueden acudir para saber cómo llevar los diferentes casos que se presenten. Así que algunos de estos antecedentes tienen que ver sobre todo con el manejo de la información, el saber cómo acudir ante las instituciones y saber la forma en que se pueden llevar a cabo las diferentes legislaciones en beneficio de la resolución de controversias. Ahora hablaremos un poco en cuanto a las disposiciones generales de esta ley modelo. En primera instancia vemos que existe un ámbito de aplicación. Esta ley en específico será aplicable para los casos de comercio internacional, es decir, que solamente se verá incluido el comercio internacional cuando las partes tengan sus domicilios registrados en estados diferentes. Y es ahí cuando esta ley será aplicable.
En cuanto a los principios generales de esta ley, se refiere cuando existen casos o situaciones en donde no siempre está bien definido cómo se llevará a cabo dicha situación. Como sabemos, existen casos en donde generalmente le sucede a varias personas o varias partes en caso de controversia. Sin embargo, siempre hay casos en donde surge una nueva controversia que en el pasado no había existido, y entonces, cuando sea el caso, se verán aplicados sobre los principios generales de esta ley. Así que será necesario su estudio para saber cómo regirse ante dichas situaciones. Por último, hablaremos sobre el alcance que tendrán los tribunales arbitrales. En este caso, será necesario mencionar que existe un tribunal ante el cual se someten las distintas controversias que existen, y ellos son los que emiten un laudo arbitral que será susceptible de aplicación. Bueno, en esta ley se nos menciona que el alcance de los tribunales será únicamente cuando la ley modelo así lo estipule o lo mencione. Así que no en todos los casos será necesaria la intervención de un tribunal. Ahora hablaremos sobre algunas características destacadas de la ley modelo. En primer lugar, veremos en cuanto al régimen procesal del arbitraje en comercio internacional. Aquí cabe resaltar que cuando un estado o estados tengan ciertos tratados propios de ellos, esta ley modelo no contravendrá la esencia de esos tratados, es decir, que más bien se busca que haya cierta certidumbre sobre su aplicación, debido a que, como mencionábamos en un inicio, las deficiencias o las lagunas que existen en algunas de las leyes nacionales, esta ley ayudará a su aplicación. Así bien, también la ley menciona acerca de lo que es el territorio internacional para aplicar esta ley. Es decir, nuevamente regresamos a este punto de que deben de intervenir dos o más estados en que las partes tengan registrados sus domicilios. De esta forma vemos que todo el proceso va variando de acuerdo a la situación o las condiciones específicas de cada acuerdo comercial. Es decir, si las partes desean que su caso sea extrajudicial, entonces acudirán al arbitraje y por ende sabrán qué tipo de ley será aplicable, sabrán hasta qué punto ellos decidirán si continúan llevando una legislación como tal o no. El segundo punto destacable tiene que ver con el acuerdo arbitral. Es relevante mencionar que las partes tienen dos opciones para llegar a este tipo de acuerdo. La primera opción tiene que ver con hacerlo de manera escrita o mediante una cláusula arbitral, es decir, en los contratos. Así que las partes se someten por mutuo acuerdo y por su voluntad a llevar a cabo procesos arbitrales en caso de controversia. Además, también se puede hacer de manera verbal en algunos casos. La segunda opción tiene que ver con una forma, o sea, con base a las propias condiciones que las partes establezcan. Es decir, que no sería necesario un acuerdo por escrito como tal. Sin embargo, cabe rescatar que siempre tiene que dar se tiene que dar por hecho
y por escrito o sin malas interpretaciones que ambas partes decidieron llevar a cabo un proceso arbitral para prever una posible controversia, es decir, una controversia que sucederá en el futuro, en caso de que así sea. La tercera cosa a destacar tiene que ver con la competencia de un tribunal arbitral. En este caso, los tribunales arbitrales tienen diferentes facultades. Entre algunas de ellas es que ellos dan un laudo arbitral, además de que ellos llevarán todo el proceso y sabrán cómo regirse ante cualquier situación y ante cualquier caso. Sin embargo, todo lo que ellos hagan está sujeto a una revisión judicial, es decir, que todo va de la mano de acuerdo a su competencia. En conclusión, quisiera comentar que la ley modelo es una base muy sólida de estudio, ya que nos permite conocer de manera amplia lo que tiene que ver con el comercio internacional y sobre todo el arbitraje y su aplicación de este en caso de que sea necesario dar una solución a las controversias posibles que se presenten entre dos partes o más. Me resulta interesante el estudio de esta ley porque nos da un panorama más claro y esto nos permite que estemos sobre cimientos firmes para que sepamos cómo actuar en caso de una controversia. Así que les invito a seguir leyendo más sobre esta ley modelo y actualizarse para que estén bien informados ante cualquier posible situación. Saludos.